Estás a 75 metros bajo el nivel del mar. No hay ventanas. No hay luz natural. El aire llega a través de conductos que se extienden 25 kilómetros en ambas direcciones, y el sonido que te rodea no es silencio. Es el gruñido constante de 8 millones de litros de agua marina presionando contra 38 centímetros de hormigón reforzado. Ese hormigón es lo único que te separa del Canal de la Mancha. Llevas 6 horas aquí abajo y aún te quedan 4 para llegar al otro extremo a pie. Pero no caminas. Viajas a 160 kilómetros por hora en un tren que nadie puede ver desde arriba. La pregunta no es si esto es posible. La pregunta es cómo fue posible conectar dos naciones separadas durante 8 ℏ0 años por 34 kilómetros de agua fría y hostil sin que nadie muriera de manera colectiva ni el mar ganara la partida. Durante 8 milenios, el Canal de la Mancha fue el accidente geográfico más políticamente determinante de Europa Occidental. No es el mar más profundo, ni el más ancho, ni el más frío. Pero tiene una combinación particular de características que lo convirtió durante siglos en una barrera casi absoluta. Mareas que cambian 8 metros de altura en cuestión de horas, corrientes que alcanzan los 5 nudos en el estrecho de Pas-de-Calais, nieblas que pueden reducir la visibilidad a 0 en minutos, y vientos del suroeste que pueden transformar aguas relativamente tranquilas en infierno marítimo con menos de 2 horas de aviso. El canal mató regularmente. Lo hizo sin discriminar entre pescadores medievales y ejércitos napoleónicos. Geológicamente, el estrecho tiene 34 kilómetros en su punto más angosto, entre Dover en Inglaterra y Calais en Francia. Pero la historia del túnel no trata de 34 kilómetros, porque los extremos de tierra firme están lejos de la costa efectiva y la roca adecuada para excavar no empieza exactamente donde termina el mar visual. El túnel real tiene 45 kilómetros, de los cuales 37, 9 están bajo el agua. Esta diferencia importa. Cada kilómetro adicional bajo tierra fue una decisión de ingeniería, no un accidente. La idea de cruzar el canal por debajo no es del siglo XX. El primer proyecto documentado data de 1802, cuando un ingeniero francés llamado Albert Mathieu Favier presentó a Napoleón Bonaparte un plan para excavar 2 túneles paralelos bajo el canal. Los caballos tirarían de carruajes iluminados con velas de aceite, y un islote artificial en la mitad serviría como punto de relevo. Napoleón, que había cruzado el canal el año anterior durante su campaña de Egipto y comprendía perfectamente el problema estratégico que representaba, mostró interés genuino. Pero fue Napoleón, y había otras guerras que ganar. El proyecto murió en el escritorio. En 1856, un ingeniero francés llamado Tomé de Gamond presentó al emperador Napoleón III no 1 sino 9 diseños distintos para cruzar el canal, incluyendo un puente colgante, un túnel inundado con tubos prefabricados y un dique con compuertas. De Gamond realizó estudios submarinos en persona, buceando a profundidades de 30 metros en aguas del canal, con sacos de piedra como lastre y vejigas de cerdo llenas de aire como flotadores improvisados. Era un método que hoy produciría horror en cualquier comité de seguridad, pero demostró algo crucial: que el fondo del canal en el estrecho de Pas-de-Calais estaba formado en gran parte por una roca sedimentaria llamada creta gris azulada, o chalk marl en inglés, que era relativamente homogénea, relativamente impermeable y relativamente blanda. No perfecta para excavar, pero técnicamente excavable con la tecnología del momento. El problema no era la geología, el problema era el dinero, la voluntad política y, sobre todo, la desconfianza mutua entre dos naciones que llevaban siglos intentando destruirse mutuamente. La primera excavación real comenzó en 1880. Por el lado inglés, en Shakespeare Cliff, cerca de Dover, se perforó un túnel de 893 metros antes de que el gobierno británico ordenara detener las obras. El motivo oficial fue técnico. El motivo real fue el pánico del ejército a que cualquier túnel que pudiera cruzar tropas francesas también podría cruzar tropas francesas con intenciones hostiles. La idea de que un ejército pudiera aparecer bajo tierra en territorio inglés era demasiado para la psicología imperial victoriana. Por el lado francés, en Sangatte, se excavaron 669 metros adicionales antes de la paralización. Esos túneles se inundaron, se abandonaron, y el mar hizo lo que el mar hace: reclamar lo que se le abrió. Durante el siglo XX, la idea resurgió periódicamente. En 1930 el debate volvió al Parlamento británico y fue derrotado por 179 votos contra 172. En 1955, el gobierno del Reino Unido declaró oficialmente que la construcción era deseable. En 1964, Harold Wilson y Charles de Gaulle firmaron un acuerdo binacional.
En 1975, las excavaciones comenzaron nuevamente. Se perforaron 250 metros por el lado inglés y 700 metros por el lado francés antes de que el gobierno laborista de Harold Wilson, enfrentando una crisis económica severa, cancelara el proyecto en enero de 1975. El costo estimado de cancelación fue de 70 millones de libras esterlinas en gastos ya incurridos, tirados literalmente a la oscuridad. Lo que hace extraordinaria la historia del Eurotúnel no es que se construyera, es que se construyera a pesar de haber fallado 4 veces en 184 años. Y es que cuando finalmente se construyó, se hizo con una restricción que ningún proyecto de infraestructura de esa escala había enfrentado antes, sin un centavo de dinero público. La decisión que cambió todo no la tomó un ingeniero, la tomó una primera ministra y un presidente en una cumbre bilateral el 12 de enero de 1986 en Lille, Francia. Margaret Thatcher y François Mitterrand llegaron a ese encuentro con historias personales y políticas absolutamente opuestas. Thatcher era la arquitecta del thatcherismo, la convicción de que el Estado debía retirarse de la economía y dejar que los mercados decidieran qué valía la pena construir. Mitterrand era un socialista que había nacionalizado bancos y empresas en sus primeros años de gobierno. Eran, en teoría, dos personas que no debían estar de acuerdo en casi nada, pero coincidían en esto: el canal debía cerrarse. Y coincidían en algo más específico: ninguno de los dos gobiernos estaba dispuesto a garantizar financiación pública para el proyecto. Las razones de Thatcher eran ideológicas, las de Mitterrand eran más pragmáticas. Francia no tenía el capital disponible y una obra que cruzara el canal en manos exclusivamente francesas era políticamente impensable para Londres. Así que acordaron algo radical. Seleccionarían entre propuestas privadas, otorgarían una concesión de 55 años para explotar la infraestructura y la única contribución estatal sería la tierra, los permisos y la supervisión regulatoria. Si el proyecto quebraba, quebraban los inversores privados. Los estados soberanos se lavaban las manos. Recibieron 4 propuestas en respuesta a la convocatoria pública. Una era un túnel de carretera con ventilación lateral. Otra era un puente parcial con sección de túnel en el centro. La tercera combinaba un puente con islas artificiales. La cuarta, presentada por un consorcio de 5 empresas constructoras inglesas y 5 francesas bajo el nombre Eurotunnel, proponía 3 túneles paralelos excavados en la roca, 2 de servicio, uno para cada dirección de tráfico ferroviario y un tercero de mantenimiento y emergencia en el centro. La elección de Thatcher y Mitterrand fue el túnel de Eurotunnel, no por razones técnicas únicamente, sino porque era el único que no requería tierra nueva, no dependía de condiciones meteorológicas para operar y podía construirse con la tecnología de tunelización existente, aunque existente significara que nadie la había aplicado en esa escala. El contrato de concesión se firmó el 14 de marzo de 1986. El proyecto real, financiado exclusivamente por deuda bancaria y capital accionario privado, comenzó a prepararse. El consorcio constructor denominado Trans-Manche-Link o TML calculó un costo original de construcción de 4.650 millones de libras esterlinas a valores de 1985. Era una cifra que hacía que los banqueros más experimentados de Londres y París se quedaran inmóviles varios segundos antes de responder. El ingeniero jefe del proyecto inglés fue John Neerhout, un norteamericano que había dirigido la construcción de proyectos de infraestructura en 3 continentes. Por el lado francés, la dirección técnica recayó en Philippe Essig, un ingeniero graduado de la École Polytechnique, que conocía la geología del norte de Francia mejor que nadie vivo. El verdadero equilibrio de la obra era que todo, absolutamente todo, tenía que hacerse en espejo. No podía haber un estándar inglés y un estándar francés. Tenían que encontrarse en el medio del mar y tenían que coincidir con una tolerancia de posición de 50 milímetros en el eje horizontal. El primer desafío no fue excavar. El primer desafío fue entender exactamente qué había debajo del canal antes de introducir maquinaria por valor de 40 millones de libras por unidad en una roca que podría cambiar de naturaleza sin previo aviso. Los estudios geológicos del canal previos al proyecto abarcaron 500 perforaciones de investigación realizadas entre 1964 y 1986. De esas perforaciones, los geólogos identificaron que la creta gris azulada, el chalk marl del siglo XIX, era efectivamente la roca dominante en la franja donde debían ir los túneles. Pero no era uniforme. Había franjas de sílex, una roca mucho más dura que podían aparecer en bloques de hasta 3 metros de diámetro. Había zonas donde la creta tenía menos del 30% de permeabilidad al agua, lo que era favorable.
Había otras donde esa permeabilidad subía al 70% o al 90%, lo que significaba que el mar podría infiltrarse en volúmenes que ningún sistema de bombeo podría manejar fácilmente. Los estudios identificaron específicamente una formación llamada falla de Fosse d'Angers en el lado francés, una depresión paleoclimática de 180 metros de profundidad rellena de sedimentos blandos que los túneles tendrían que esquivar completamente. Las tuneladoras que harían el trabajo son una ingeniería mayor en sí mismas. Se construyeron 11 máquinas específicas para este proyecto, 6 para los 3 túneles desde el lado inglés y 5 para los 3 túneles desde el lado francés. Una de las máquinas francesas del túnel de servicio era la única diseñada para poder excavarse a sí misma hacia una cámara de entierro al final del recorrido, porque el plan original era sellarla en el interior de la roca al completar su función. Cada tuneladora medía entre 8, 36 y 8, 78 metros de diámetro, pesaba entre 1, 0,8 y 1, 200 toneladas, y avanzaba a una velocidad que en condiciones óptimas llegaba a 75 metros por día. Aunque el promedio real sobre toda la obra fue de 3 metros por hora, con jornadas de 24 horas divididas en 3 turnos de 8 horas. La cabeza cortante de cada tuneladora era un disco circular de acero con dientes de carburo de tungsteno dispuestos en 32 brazos radiales. Los dientes eran reemplazables, lo que era crítico, porque en las 11 máquinas a lo largo de los 3 años de perforación se cambiaron 9 200 dientes de corte. Cambiar un diente en condiciones normales toma 3 minutos. Cambiar un diente en una tuneladora que está a 75 metros bajo el mar, con agua infiltrándose a 2 bares de presión desde la roca circundante, con un equipo de 8 personas en un espacio equivalente a 2 automóviles colocados extremo con extremo. Puede tomar 4 horas. Un técnico que participó en estas operaciones describió el procedimiento como reparar un motor de avión dentro del motor de avión, con el avión en vuelo en la oscuridad. No es hipérbole. El segundo desafío fue el agua. Siempre el agua. El Canal de la Mancha tiene en el punto del túnel una presión hidrostática de aproximadamente 7, 5 bares en la zona más profunda, que es 75 metros bajo el nivel del mar. Para ponerlo en referencia humana, en la superficie, la presión atmosférica es 1 bar. A esa presión el agua no entra, estalla hacia adentro. La estrategia de los ingenieros fue triple. Primero, mantener las tuneladoras en la franja de Choc Marl más impermeable, lo que limitaba su latitud de maniobra a una banda de roca de apenas 15 metros de grosor en algunos puntos. Navegar esa banda era como seguir una vena en un cuerpo gigante, con sensores de orientación que tomaban lecturas cada 30 centímetros de avance. Segundo, cada anillo de revestimiento de hormigón que se instalaba detrás de la cabeza cortante era sellado con 2 líneas de juntas de goma sintética capaces de soportar 5 bares de presión constante. Tercero, el sistema de bombeo en cada frente de avance era capaz de extraer 400 litros por minuto de agua de infiltración. A lo largo de la obra, los sistemas de bombeo de todo el proyecto procesaron aproximadamente 850 millones de litros de agua antes de la apertura. El momento más crítico de la gestión del agua ocurrió en noviembre de 1990 en el frente francés del túnel norte, a 3 kilómetros del portal de Sangate. La tuneladora encontró una zona donde el Choc Marl se interrumpía abruptamente y aparecía una capa de arena saturada, una formación que los geólogos no habían detectado con suficiente precisión en los estudios previos. El agua no se infiltraba, manaba a 380 litros por minuto desde un frente de avance de 78 metros de diámetro. El equipo de turno, 22 personas, tuvo que retroceder 340 metros en 90 minutos mientras se activaban con puertas de emergencia. Nadie murió en ese incidente, pero el frente estuvo paralizado 17 días mientras los ingenieros inyectaban una mezcla de cemento y silicato de sodio en la roca para crear una cortina impermeable alrededor del obstáculo. Se usaron 180 toneladas de material de inyección antes de que el avance pudiera continuar. El tercer desafío fue la ventilación. Hay algo que la mayoría de las personas no considera cuando piensa en un túnel: el aire. El oxígeno no se mueve solo. En un túnel de 50 kilómetros con cientos de trabajadores, maquinaria diésel, motores eléctricos y roca viva que libera gas metano en cantidades variables según la formación, la ventilación no es un sistema de soporte, es el sistema de supervivencia. El diseño de ventilación del túnel durante la construcción fue diferente al diseño operacional final. Durante la construcción,
Se usó un sistema de ductos de polietileno que se extendían desde los portales hacia los frentes activos, inyectando aire fresco forzado a razón de 240 metros cúbicos por hora en cada frente de avance. La temperatura en el frente de avance sin ventilación activa habría sido de aproximadamente 38 grados Celsius, generada por la fricción de la tuneladora y el calor geotérmico de la roca a esa profundidad. Con ventilación, se mantenía alrededor de 28 grados, lo que seguía siendo suficientemente caliente para que los trabajadores perdieran 2 litros de sudor por turno y requirieran suministros constantes de agua potable a través de un sistema de abastecimiento que, en los momentos de máxima actividad, distribuía 12 litros de agua al día solo en los frentes de avance. Las concentraciones de gas metano eran monitoreadas continuamente por sensores electroquímicos colocados cada 200 metros en los túneles activos. El protocolo de evacuación se activaba automáticamente si la concentración de metano superaba el 25% en volumen de aire, que es la mitad del límite inferior de explosividad del gas. Durante los 5 años de construcción, el protocolo se activó 37 veces. En 34 de esas ocasiones, la concentración bajó sola a niveles seguros antes de que la evacuación fuera necesaria completar. En las otras 3 ocasiones, se evacuaron los frentes con procedimientos de emergencia completos. El tiempo de evacuación máximo desde el frente más alejado hasta el portal en cualquier momento de la construcción fue diseñado para no superar 40 minutos usando vehículos de rescate que circulaban por el túnel de servicio central. El cuarto desafío fue el encuentro. Excavar desde 2 lados de 34 kilómetros de mar e intentar que las 2 mitades se encuentren con una tolerancia de 50 milímetros en posición horizontal y 50 milímetros en posición vertical es un problema de navegación que en 1988 no tenía precedente en esa escala. Las tuneladoras usaban una combinación de 3 sistemas para mantener su posición. El primero era un giroscopio de alta precisión que medía la desviación angular del eje de avance con una precisión de 0,01 grados. El segundo era un sistema de referencia láser que proyectaba un haz desde el portal hasta un receptor en la propia tuneladora, midiendo desviación en tiempo real. El tercero era un sistema de posicionamiento geodésico que usaba puntos de referencia establecidos en superficie mediante triangulación convencional y, en la fase más avanzada, GPS de diferencial de alta precisión, entonces una tecnología nueva que permitía posicionamiento horizontal de +2 centímetros desde satélite. El problema es que la roca no es uniforme, las tuneladoras se desvían, la creta se vuelve más blanda o más dura, y la presión de los cilindros hidráulicos que empujan la cabeza cortante hace que la máquina derive milímetros a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. En un frente de 25 kilómetros de longitud, una desviación de 0,01 grados sostenida durante 1,00 metros produce un error acumulado de 17 metros. Los ingenieros de navegación hacían correcciones de trayectoria cada 30 centímetros de avance, ajustando la presión de los cilindros individuales en incrementos de 2 bares para orquestar una corrección que podía tomar 200 metros completar. El trabajo de coordinación entre los equipos de navegación inglés y francés se hacía mediante conferencias telefónicas diarias, donde intercambiaban las posiciones absolutas de cada frente. En los últimos 500 metros antes del encuentro, esa comunicación se intensificó a cada 4 horas. En los últimos 50 metros era continua. El 1 de diciembre de 1990, a las 11:15 de la mañana hora local, en el túnel de servicio que corría en el centro de las 3 galerías, a 4 kilómetros desde el portal de Sangatte en el lado francés, y a 0,5 kilómetros desde el portal de Folkestone en el lado inglés, un trabajador francés llamado Philippe Cosset hizo un agujero con un taladro neumático a través del frente de roca que tenía delante. Al otro lado del agujero, oyó voces. Eran inglesas, y respondió en francés. El túnel de servicio fue el primero en atravesarse completo. La decisión de atravesar ese túnel primero fue deliberada. Si los cálculos de navegación fallaban, era mejor saberlo en el túnel más pequeño de 8 metros de diámetro que en los 2 túneles ferroviarios de 6 metros cada uno. El error real de encuentro en el plano horizontal fue de 358 milímetros. El error en el plano vertical fue de 58 milímetros. La tolerancia diseñada era de 500 milímetros en horizontal y 150 milímetros en vertical. Lo lograron. El ingeniero jefe del lado inglés, David Hargreaves, estaba en el portal de Folkestone cuando llegó la confirmación por radio. Según registros del proyecto, su respuesta fue breve y contenida, como corresponde a un ingeniero. Bien, confirmar coordenadas y continuar con protocolo de ampliación. Lo que sintió internamente no está en ningún registro técnico.
Pero hay una fotografía de ese momento donde está mirando al suelo, con las manos en los bolsillos del mono de trabajo, y no hay manera de que esa postura sea casual. Por el lado francés, la tuneladora T5, llamada Brigitte por los trabajadores que la operaron durante 30 meses, fue la que hizo el agujero. La máquina tenía nombres de mujer en el lado francés y nombres de hombre o apodos en el lado inglés. Brigitte pesaba 100 toneladas, había avanzado 6 kilómetros en 28 meses y había requerido 14 intervenciones de mantenimiento mayor en el periodo. Cuando Philippe Cosette hizo el agujero y las voces inglesas respondieron, los 27 miembros del equipo de turno que estaban en ese frente de trabajo llevaban 14 horas bajo el mar. La mayoría no había visto la superficie en 2 días por razones de rotación de turnos. 3 semanas después del primer contacto en el túnel de servicio, el 10 de diciembre de 1990, se amplió el agujero lo suficiente como para que un trabajador pudiera cruzar de un frente al otro. El primero en hacerlo fue Graham Fagg, maquinista inglés de 27 años, seguido de Philippe Cosette, perforista francés de 38 años. Los 2 hombres se apretaron la mano en el centro del encuentro. Hay una foto de ese momento que se publicó en primera plana en 34 países. Ninguno de los 2 habla el idioma del otro. Los 2 túneles ferroviarios se completaron más tarde. El túnel sur en dirección de Francia a Inglaterra fue el último en completarse, con el encuentro producido el 22 de mayo de 1991. Entre diciembre de 1990 y mayo de 1991, el proyecto completó la fase más difícil de comunicación entre las 2 mitades. Instalar los anillos finales de revestimiento en los encuentros, garantizar el sellado hidráulico en las zonas de junta y retirar o entombar las tuneladoras que habían terminado su función. La tuneladora francesa del túnel de servicio fue enterrada exactamente como estaba planeado. Perforó su propia cámara de entierro en la roca, retrocedieron los trabajadores y se selló el acceso. La máquina de 100 toneladas sigue ahí, a 30 metros a la derecha del eje del túnel sur, perfectamente documentada en los planos de construcción como Objet Permanent, profondeur 40 metros. El resto de la obra, los 5 años siguientes, fue instalación. No menos difícil, pero diferente. Se instalaron 254 kilómetros de carriles de alta velocidad. Se montaron 860 kilómetros de cables eléctricos. Se instalaron 700 sistemas de señalización. Se construyeron las terminales de Folkestone y Coquelles con capacidad para 600 vehículos en circulación simultánea. Se instaló el sistema de ventilación operacional definitivo, que usa pistones de tren para generar movimiento de aire en condición normal y ventiladores de 6 megavatios de potencia para condición de emergencia. Se firmaron 73 páginas de documentación de ingeniería entre los 2 países. El túnel se inauguró el 6 de mayo de 1994, con la reina Isabel II de Gran Bretaña y el presidente François Mitterrand presentes en ambos extremos simultáneamente, unidos por una conexión de video en vivo. El primer tren que cruzó de manera operacional lo hizo a las 12:01 de la mañana del 1 de agosto de 1994. No fue un tren de pasajeros, fue el tren de mantenimiento, que en su primer recorrido completo medía todos los parámetros de la estructura, registrando temperatura, desviación geométrica, presión de agua en juntas y calidad de señal eléctrica en los 45 kilómetros completos. 11 personas murieron durante la construcción del Eurotúnel entre 1988 y 1994. 10 de ellos eran trabajadores de la construcción. El 11º fue un turista que intentó cruzar el canal en el túnel de servicio en 2001, 7 años después de la inauguración, y no está relacionado con la construcción. Los 10 muertos de la construcción son los que importan aquí. Los nombres oficiales registrados en los archivos de Transmanche Link incluyen un trabajador francés fallecido por aplastamiento en el portal de Sangate en febrero de 1989 durante las excavaciones de acceso. Un operador inglés de maquinaria pesada fallecido en las instalaciones de Folkestone en junio de 1989 por fallo de grúa. 4 trabajadores más, 3 ingleses y un francés, fallecieron en incidentes separados de accidentes de maquinaria entre 1990 y 1992. 2 ingenieros de instalación fallecieron en un accidente de plataforma de trabajo en el interior del túnel en 1993, a 12 kilómetros del portal inglés, cuando un andamio falló durante la instalación del sistema de catenaria eléctrica. Un técnico de ventilación francés murió por intoxicación por monóxido de carbono en el portal de Sangate en 1991. Antes de que los sistemas de detección fueran instalados en esa zona de trabajo.
Un trabajador inglés murió por infarto en el interior del túnel durante un turno nocturno en 1992. Médicamente la causa fue cardíaca. Contextualmente llevaba 15 meses trabajando 60 horas semanales en un ambiente de 29 grados y 95% de humedad relativa. Además de los muertos, 200 trabajadores sufrieron lesiones durante el proyecto, de las cuales 110 fueron catalogadas como lesiones graves con consecuencias permanentes de capacidad. Las más comunes fueron lesiones de espalda por trabajo en posiciones forzadas durante periodos prolongados, pérdida parcial de audición por exposición continua al ruido de las tuneladoras, que operaban a 102 decibelios a 1 metro de distancia de la cabeza cortante, y lesiones de manos y muñecas por vibración de herramientas neumáticas. El número total de trabajadores que participaron en el proyecto a lo largo de sus 6 años de construcción fue de 13, personas, de las cuales aproximadamente 600 trabajaron en el interior de los túneles en algún momento. El equipo de trabajo simultáneo máximo fue de 400 personas trabajando en los 3 túneles al mismo tiempo, divididas en el lado inglés y el lado francés. En los momentos de máxima actividad entre 1990 y 1992, los portales nunca cerraban. Cada 8 horas, 600 personas entraban y 600 personas salían de los túneles en cada extremo. Muchos de ellos venían de países distintos a Francia e Inglaterra. Había trabajadores de Portugal, de Italia, de Irlanda, de Bélgica, de España. El costo humano no fue solo en accidentes. Hay un tipo de sacrificio que no aparece en ningún registro oficial, pero que está documentado en las memorias de los ingenieros que escribieron sobre el proyecto años después. Philippe Essig describió en una entrevista de 1997 que durante los 30 meses más intensos de excavación, su vida personal dejó de existir de manera funcional. Llevaba semanas sin ver a sus hijos. Dormía 4 horas cuando podía. Su matrimonio, según sus propias palabras, sobrevivió por razones que no tienen que ver con el tiempo que pasé en casa, que fue muy poco. Esta es la moneda invisible que no aparece en los balances de proyecto: las relaciones personales, la infancia de los hijos de los ingenieros, los años de vida comprimidos en un esfuerzo sostenido que se desplegó sin pausa durante 190 días. El costo financiero final no fue el estimado. La construcción costó 650 millones de libras en la estimación original de 1985. El costo real fue de 500 millones de libras a precios de 1994, un sobrecosto del 104%. Los bancos que financiaron el proyecto enfrentaron una crisis de solvencia del consorcio Eurotunnel en 1995, apenas un año después de la apertura, porque los ingresos de operación eran un 40% más bajos que las proyecciones. La deuda fue reestructurada 3 veces entre 1995 y 2007. La empresa entró en una forma de quiebra administrada en 2006, con una deuda de 200 millones de euros, y emergió con el nombre de Getlink después de una reestructuración que redujo esa deuda en 400 millones de euros mediante la conversión de deuda a capital. Los inversores originales perdieron en promedio el 78% de su inversión. Cuando se habla del impacto del Eurotúnel, la primera cifra que aparece es la de pasajeros. En 2019, el último año antes de la pandemia, el sistema de Eurostar transportó 4 millones de pasajeros. El servicio Eurotunnel de Shuttle, que transporta vehículos privados en plataformas ferroviarias, movió 7 millones de vehículos de pasajeros. El tráfico de camiones de carga movió 6 millones de unidades. En total, el sistema manejó el equivalente en carga y personas de 7 millones de cruzadas del canal, en comparación con los 3 millones anuales que manejaban los transbordadores en los años inmediatamente anteriores a la apertura del túnel. El canal como barrera logística redujo su efectividad en algo que los economistas llaman costo de fricción en el comercio bilateral en un 43% entre 1994 y 2004. El tiempo de tránsito cambió de manera que es difícil de dimensionar si no se vivió el antes. En 1993, ir de Londres a París requería tomar un tren desde Londres hasta Dover, 1 hora 52 minutos, abordar un transbordador, esperar su salida, cruzar el canal en 75 minutos de navegación si las condiciones eran buenas, y en condiciones adversas de niebla o viento, esperar hasta 8 horas adicionales, desembarcar en Calais, tomar un tren local hasta París, 2 horas 40 minutos adicionales. Total en día favorable, 5 horas 47 minutos. Total en día de condiciones adversas, hasta 16 horas.
Desde 1994, el Eurostar hace el trayecto de centro a centro, de St. Pancras International en Londres a Gare du Nord en París, en 2 horas 16 minutos, sin variabilidad climática, sin transbordadores, sin esperas. Esta reducción de fricción tiene efectos económicos medibles. El comercio bilateral entre el Reino Unido y Francia creció de 28,0 millones de euros anuales en 1993 a 47,000 millones de euros en 2004 y 79,0 millones de euros en 2019. Cuantificar qué porcentaje de ese crecimiento es atribuible exclusivamente al túnel versus otros factores como el mercado único europeo, las telecomunicaciones digitales o el simple crecimiento económico general es metodológicamente imposible. Pero los economistas del London School of Economics, que estudiaron específicamente el tráfico de bienes físicos, encontraron que los sectores más sensibles al costo de transporte, como productos frescos, componentes industriales de bajo margen y bienes de alto volumen, mostraron tasas de crecimiento de comercio bilateral consistentemente 2,3 puntos porcentuales superiores a los de países vecinos comparables sin infraestructura de túnel en el mismo periodo. El impacto en las regiones directamente adyacentes fue más inmediato. Kent, el condado inglés donde está el portal de Folkestone, vio su economía reorientarse parcialmente desde el turismo de tránsito marítimo hacia la logística de alto valor. La región Nord-Pas-de-Calais en Francia, una de las más deprimidas industrialmente del norte del país, recibió inversión directa de infraestructura de 1,200 millones de euros entre 1988 y 1998 solo en conexiones ferroviarias al terminal de Coquelles. El número de empleos directos en los terminales y operación del túnel ha sido de aproximadamente 8,700 personas desde 1995, con una masa salarial anual de aproximadamente 340 millones de euros. No es suficiente para transformar una región entera, pero es irreversible. Hay un dato que pocas personas conocen y que es, en cierto modo, el más representativo del impacto real. Desde la apertura del túnel hasta 2023, aproximadamente 430 millones de personas han cruzado el canal a través del Eurotúnel. Para ponerlo en escala, es más del doble de la población actual de Brasil. Son 430 millones de trayectos que en otro tiempo habrían implicado mares, vientos, nieblas, mareos, retrasos. Son 430 millones de veces que alguien salió de una ciudad, entró a un tren y emergió en otro país sin haber visto el cielo durante 35 minutos. Hay una imagen que resume todo. Es de cualquier mañana de cualquier día laborable en la estación de St. Pancras en Londres. Son las 7:15. En la plataforma del Eurostar hay 750 personas con maletines, laptops, tazas de café. Nadie mira el suelo. Nadie piensa en la profundidad. Nadie recuerda que para llegar a esa estación, el tren tendrá que descender 75 metros bajo el nivel del mar, atravesar 37,9 kilómetros de roca sólida y emerger en otro país que durante 8 milenios fue inaccesible por razones que incluían la geografía, la física y la historia política de Europa Occidental. El tren llega, la gente sube, las puertas se cierran, el tren arranca, y en 2 horas y 16 minutos esas 750 personas estarán tomando café en París. Eso es el triunfo invisible. Y es el único tipo de triunfo que la ingeniería extrema produce cuando funciona perfectamente. El Eurotúnel costó la vida de 10 personas, costó el doble de lo que se estimó, llevó a la quiebra a quienes lo financiaron, tomó 184 años de intentos fallidos antes de ser completado, requirió 0 trabajadores durante 6 años, millones de metros cúbicos de roca extraída, 850 millones de litros de agua bombeada, 11 tuneladoras construidas específicamente para esta obra, y una tolerancia de encuentro de 358 milímetros en el centro del mar. Y el resultado de todo eso es que nadie le presta atención. Esta paradoja no es accidental. Es la definición misma del éxito en infraestructura. Cuando una obra falla, todos lo saben. El puente que colapsa, el túnel que se inunda, el edificio que se inclina. La falla es visible, dramática y permanente en la memoria colectiva. Pero cuando una obra funciona, se vuelve parte del paisaje mental de la gente hasta el punto de que su existencia se da por sentada. El Canal de la Mancha, que durante 8,0 años fue la barrera más significativa de la Europa occidental, fue superado en 1994 por una obra que hoy la mayoría de los viajeros que la usan no podría describir técnicamente en más de 3 frases. Hay algo filosóficamente correcto en eso. La humanidad no construye túneles para ser recordada construyéndolos. Los construye para que la gente no tenga que pensar en ellos.
para que los 34 kilómetros de agua que durante milenios determinaron el destino de reinos, la suerte de ejércitos y el comercio de continentes se conviertan en algo tan irrelevante para la experiencia cotidiana como lo son los cimientos de un edificio donde duermes. Philippe Cosette, el perforista francés que hizo el agujero el 1 de diciembre de 1990, volvió a Calais después del proyecto. Trabajó en otras obras. Tuvo hijos. Envejece en el norte de Francia, a 37 metros bajo el mar, en el punto exacto donde clavó el taladro, y oyó una voz inglesa por primera vez. Pasan trenes a 160 kilómetros por hora. Nadie que viaja en esos trenes sabe dónde están exactamente cuando pasan por ese punto. Nadie mira hacia arriba. Nadie mira hacia abajo. Eso es exactamente como debería ser. Las obras más grandes de la humanidad son invisibles, no porque nadie quiera verlas, sino porque si están haciendo bien su trabajo, nadie necesita mirarlas para que funcionen. El Eurotúnel lleva agua, lleva gente, lleva mercancías, lleva decisiones empresariales, reencuentros familiares y vacaciones que de otra manera no habrían existido. Lo hace a 75 metros bajo el mar, en silencio, en la oscuridad, sin que nadie lo note, y lo lleva haciendo sin parar desde el 1 de agosto de 1994. Los 10 que murieron construyéndolo no aparecen en los itinerarios de los 750 pasajeros de la 715 en Saint Pancras, pero están en los 38 centímetros de hormigón que mantienen el mar fuera. Están en los dientes de carburo de tungsteno que alguna vez cortaron roca y que ahora son polvo en el fondo de una caverna sellada. Están en las 200 veces que alguien tuvo que meterse en el interior de una máquina que avanzaba bajo el mar y reemplazar un diente desgastado con sus propias manos. La invisibilidad no es fracaso. La invisibilidad es la forma más dura de éxito. Significa que nada salió mal. Significa que el trabajo resistió. Significa que los muertos no murieron en vano, aunque nadie diga sus nombres cuando el tren arranca. El Eurotúnel no es una maravilla del mundo moderno. El Eurotúnel es el corredor bajo el mar que conecta dos países. Un martes por la mañana, entre café y reunión de trabajo. Eso es exactamente lo que fue diseñado para hacer. Y que nadie lo recuerde como milagro es la única prueba que importa de que funcionó.